tenemos imágenes de La Perla, donde nació la rumba en Puerto Rico. Ahí tienen el viejo San Juan, el hermoso viejo San Juan. Estamos en vivo, son las 10:30 en punto, ahora 10:31 de la mañana del miércoles 22 de julio del 2020. Y estamos aquí reunidos con un aspirante independiente al Senado de Puerto Rico. Pero antes, como habíamos prometido, voy a seguir mostrando imágenes de Latinoamérica. Ahí vamos, ahí tienen Brasil, señores. Los dejo con esta hermosa música de imágenes del Brasil, las playas, la ciudad. Brasilia también, donde se encuentran las autoridades. Ahí tienen Brasilia, una ciudad diseñada en los años 60, lo más moderno que tiene Latinoamérica. Una potencia económica que hoy está pasando por los mismos problemas que estamos pasando todos con lo que estábamos hablando con el doctor Frank Astor más temprano en la mañana. La pandemia del virus COVID-19. Pero ahí tienen Brasil. Hermosa gente, hermosa música. Increíble. Un lugar para visitar cuando todo esto se acabe, porque todo pasa. Y aquí estamos. Esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, para el mundo. Y aquí estamos con Alex Torres, que es candidato independiente al Senado de Puerto Rico, write-in. Eso significa que tienes que escribir su nombre en la papeleta. Y ahora vamos a hablar y nos va a explicar un montón de cosas. Hola Alex, encantado de tenerlo aquí. Bienvenido. Saludos, Josi, saludos. Aquí a Veo Veo. Puerto Rico. Gracias por el espacio. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar un poquito con las noticias. Vemos un poquito las noticias esta mañana para hacer un reconto de lo que está pasando en Puerto Rico. Ahí tienen la página de Alex, pero si vamos al Nuevo Día, Salud reporta 5 muertes más por COVID-19 y las hospitalizaciones suben a 45. 415. 405, sí, exacto, 415 suben los casos. Y entonces, ahí a la derecha tenemos a Wanda Vázquez a primarias bajo la sombra del FEI, investigada. No solamente ella, sino también Tata Charbonnier, ¿ok? Y su marido, que no tienen celular en este momento, porque lo tiene el FBI. Así que si llaman, los van a atender en la oficina del FBI. Se agrava la crisis en la Comisión de Elecciones, Estatal de Elecciones, a 19 días de las primarias. Hay un lío ahí adentro. Ok, está muy politizado. Eso tendría que ser un organismo donde todos los representantes políticos tengan la misma capacidad y, vamos a decirlo claro, la misma cantidad de poder, ¿no? De eso se trata también. Y entonces pasamos un poquito. Netflix cancela rodaje en Turquía tras quejas de las autoridades por personajes gays. En el 2020. En el 2020, señores, en el medio del siglo XXI, tenemos problemas con la visualización y las libertades individuales de cómo alcanzar la felicidad. Pues más de 600 policías en cuarentena como medida preventiva por el COVID-19, ¿ok? También vamos al Vocero, que es el otro periódico de Puerto Rico. Ya vamos a ir extendiendo cuando pasemos revista a todas las noticias a más periódicos que hay en red también. Pero tenemos nuevo paquete federal de ayuda, podría ser más de 1 trillón. Seguimos imprimiendo y vamos a ver también, vamos a hablar un poco de eso aquí con Alex, porque tiene estudios en economía y vamos a ir preguntando también sobre lo que él conoce y sabe y domina. Aumentan a 21 los arrestos por timo con cheque del PUA. Así que si el cheque no le llegó, vamos a verle la cara a estas personas a ver si ellos lo tienen. A mucha gente no le ha llegado la ayuda y a 4 meses de esta pandemia ya la cosa empieza a ponerse muy dura. Se forma la tormenta tropical Gonzalo en el Atlántico. Grave turista al caerle pared en la cabeza.
Estados Unidos pacta con Pfizer compra de vacunas contra el COVID-19. Pues estas son las noticias de hoy miércoles 22 de julio del 2020. Y aquí estamos con Alex Torres. Buenos días, Alex, ¿cómo estamos? Bien, Ozzy, bien. Cuéntame un poco cómo fue, básicamente, vamos a empezar, ¿qué fue lo que tú estudiaste, en qué te preparaste y después pasamos a las demás preguntas? Bueno, haciendo primero punto de que lo que me ha preparado es la vida y los cantazos que uno coge. Pero hablando entonces de lo que he estudiado y ¿verdad? Desde el punto de vista académico, tengo un bachillerato en mercadeo, tengo un minor en sistemas de información, tengo un MBA, una maestría en gerencia de proyectos, cursé una segunda maestría en política pública, pero como hablamos hace poco, hace unas 2 semanas solicité en un programa doctoral en Turabo. En Ana G. Méndez. Exacto, sistema universitario Ana G. Méndez. Entonces, pues nada, o sea que partiendo de eso, pues creo que la segunda maestría en política pública la ponemos en hold y arrancamos entonces con el grado doctoral. ¿Cómo fue que surgió, de dónde surgió la idea, o recuerdas el día que dijiste se acabó, esto no da para más y quiero realmente involucrarme en la política? Pues no te sé decir exactamente el día, pero fue en noviembre 2017 en donde decidí y empecé a coquetear, como dice uno, con la idea de aspirar a la política. A mí, en mi caso, se me hacía bien difícil porque nunca he sido una persona ni de partido, ni de estar siguiendo a la política. En general, yo siempre he vivido mi vida un poquito independiente a los acontecimientos de la sociedad. Entonces, pero nada, pude ver, obviamente en 2017 fue el huracán María, pude ver, pues yo hago trabajo voluntario y estoy afiliado a distintas organizaciones, y entonces pude ver a primera mano cómo el gobierno le falló al país, cómo nos falló a nosotros. ¿Qué es lo que veías? Cuéntale a la gente, nos ven de varios países, cuéntale a la gente lo que veías cuando ibas a intervenir y ibas a ayudar a las comunidades que estaban... Pues mira, aisladas en el medio de la isla con, vamos a aclarar, sin agua, sin comunicación, sin comunicaciones, ¿ok? Había familias, había gente que no sabía si sus padres o si sus abuelos estaban vivos o si sus hijos. Entre agencias no había comunicación, o sea, completamente estábamos en el 1935. Y quizás hasta peor, porque el grid completo de electricidad, o sea, todos los cables y todos los postes de electricidad, 90% en el piso, las torres que llevaban los cables de alta tensión estaban torcidos como si Godzilla los hubiera agarrado. Así mismo. Cuéntame qué era lo que veías. Pues mira, precisamente uno iba, un ejemplo, a los 4 o 5 días, que como ya tú muy bien has descrito cómo estaba la situación en el país, conozco de unas personas que llegaron, o sea, con troces al COE, que era el centro de convenciones, que era el centro de mando, y le decían, apúntate en una lista, te vamos a llamar. How? ¿Cómo? ¿Entiendes? Porque no hay comunicación. Estamos aquí, queremos ayudar, tenemos un troll lleno de diésel. Dime, ¿qué llevo y a dónde? Apúntate. Si tú mirabas adentro, tú veías a la gente con abrigo, porque como tenían frío, mientras la gente porque tenían aire acondicionado. Porque ellos tenían aire acondicionado, entonces tú los veías con frío, los veías con backdrops, tirándose fotos, cafecito en mano. Y estamos hablando al comienzo del cuatrenio de Ricardo Rosselló, el ex gobernador depuesto de Puerto Rico. Sí. O sea que estamos al arranco, su primer año, o sea, del Partido Nuevo Progresista. Y nada, ¿verdad? Obviamente después nos hemos ido enterando cómo las ayudas se aguantaron, el despifarro de dinero que hubo. Los trailers que todavía siguen apareciendo. Los vagones que siguen apareciendo. Los 40 millones de botellas con agua que la gente pedía, por favor, siquiera si no tenemos comida, agua, por favor. Exactamente. Y entonces cuando tú ves todo este tipo de, ¿verdad? La problemática y en el gigantismo gubernamental y
el control partidista, porque volvemos a aguantar las ayudas, era para decir, mira, pues que la senadora X, el senador X, representante X, sea el que las entregue, como pasó en los terremotos. O sea, y ahora aclarémosle a la gente ¿no? también que en enero empezaron a suceder terremotos en la zona sur de Puerto Rico, con epicentro en Guánica, en Ponce, que ha llevado a miles de personas a quedarse sin vivienda. Y también volvimos al mismo proceso, o sea, las ayudas aguantadas para hacer proselitismo. Exactamente. Y entonces, pues nada, entre eso y otras cosas más, pues me di cuenta o sentí la responsabilidad. Yo soy una persona que cree que si tú tienes la capacidad de hacer algo, pues tienes la responsabilidad de hacerlo. Y eso es lo que me lleva entonces a comenzar este proceso. Y entonces en 31 de diciembre del 2017 en mi Facebook escribo si Alex Torres se tira al Senado, ¿tengo apoyo? Y por ahí empezaron los mensajes y el inbox, mensajes de texto. Porque tú eres una persona también que está activa en la red. Bueno, es una persona con opinión que estás activa en la red. Sí, digo, eso ha sido también parte del desarrollo. En este transcurso. Antes de eso, realmente era una persona bastante privada y yo era una persona que criticaba a los políticos que siempre estaban buscando cámaras, radios. Lo que pasa es que después también dentro de lo que he vivido ahora, si no te expones, la gente no te va a conocer. Eso es un poquito, ¿verdad? Hay que hacer un balance entre la vida privada y la vida pública. Y nada. Y en ese proceso también encontraste que podías trabajar en conjunto con un movimiento independiente que se está dando en la isla, que es el Movimiento de Conciencia, que lidera, mejor dicho, que es la cara más visible, no creo que a él le guste que le digan que lidera, es Eliezer Molina, el candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Sí, exacto. Dentro de este transcurso y obviamente uno se va uniendo a distintas luchas, pues en algún momento dado, Eliezer Molina, el Movimiento de Conciencia, se comunicaron conmigo, empezamos las conversaciones, me invitaron a uno de sus foros y de ahí para adelante hemos colaborado en varias cosas, varios proyectos. ¿Qué es lo que te gusta del Movimiento de Conciencia? Pues mira, lo que yo siempre digo que me gusta del Movimiento de Conciencia es que literalmente hay todas las voces del pueblo de Puerto Rico son representadas en el Movimiento de Conciencia. Las personas confunden el movimiento con un partido y aunque tal vez de afuera puede que luzca así, no lo es. Es literalmente es un movimiento, es gente que de manera orgánica se ha ido uniendo, que simplemente en el core, aunque obviamente son diferentes voces o son distintas personas, pero en el core son personas en contra de la corrupción. Son personas que buscan un bienestar para Puerto Rico. ¿Ves? Entonces, eso es lo que une a las voces del Movimiento de Conciencia. Y entonces, todo lo que sea una lucha de pueblo, una lucha de justicia, tú vas a ver el Movimiento de Conciencia ahí. Y el Movimiento de Conciencia está en contra de los partidos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que está pasando bueno, todos los países tienen siempre 2 o 3 partidos políticos tradicionales, ¿no? O sea, y dentro de esos partidos que la gente se desenvuelve, en el caso de Puerto Rico, hay también 3 partidos tradicionales: el Partido Popular, el Partido PNP y el Partido Independentista. Sí. Pues mira, es fácil decir por qué está en contra. Mira todo lo que ha pasado, ¿entiendes? ¿Qué ha pasado, Alex? ¿Qué es lo que tú ves en Puerto Rico? La corrupción rampante. Tú ves cómo los políticos utilizan su poder partidista a beneficio propio, a beneficio del partido. Y entonces ahora, o sea, te puedo hablar de mi pensar. Alex Torres, ¿por qué Alex Torres no cree en los partidos? Pues mira, y esto es un buen dato para que la gente sepa. Desde 1809 en Puerto Rico han existido 44 partidos y movimientos registrados como partidos. O sea, porque, ejemplo, tenemos el partido que la gente lo conoce como el Partido del Lúgaro, pero se llama el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero realmente es un partido registrado. O sea, que no confundamos el nombre de movimiento con movimiento real. Pero bueno,
Desde 1809 han existido 44 partidos registrados en las elecciones generales de Puerto Rico. Ninguno de esos 44 partidos ha atendido a la situación político-territorial de Puerto Rico, ni han atendido la situación económica del país, ni han buscado desarrollar la economía de Puerto Rico. Por eso yo no creo en ninguno. Aparte de que en Puerto Rico se fomenta lo que es el voto íntegro. Uno de mis proyectos es la eliminación del voto íntegro. Porque el voto íntegro va directamente en contra de la democracia de un país. Yo he buscado, he preguntado a profesor. Aparentemente el voto íntegro no existe en más ningún lugar del mundo. Volvemos, que sepamos. Y en Puerto Rico el voto íntegro se da porque es lo que da el poder al partido. Según se establece la ley electoral, el partido con mayor porcentaje de voto íntegro es el que tiene, en el caso ahora, bajo el código nuevo, es el que mantiene el poder en la comisión electoral, que es en donde yace el poder partidista del país. ¿Y tú crees que está digitado, que está manipulado? Yo creo no, me consta. Ok, ¿cuál es entonces? La pregunta del caso sería, ¿cuáles son las propuestas del candidato independiente al Senado por write-in en Puerto Rico? ¿Cuáles serían tus propuestas? Pues mira, como ¿verdad? Ya mencioné, lo primero sería o dentro del primer paquete de propuestas es la eliminación del voto íntegro, con la razón de devolverle la democracia al país, porque yo no estoy diciendo que la gente no vote por la estadidad o que no voten por un partido, digamos, de independencia. O sea, tú puedes votar por quien tú quieras, pero vota por la persona, ¿no? No es que rajes la papeleta, porque al final del día, si tú rajas la palma, el partido PNP es el que acomoda los candidatos, ¿ves? Versus tú decir, Rivera Chat, yo lo quiero. Evelyn Sánchez, yo la quiero. Y así sucesivamente. Pero más enfocado y más importante, Alex Torres viene con propuestas de economía. Ok, esas son las que pues queremos mira, escuchar. Bien sencillo. Cuando tú miras al mundo y tú miras los mercados, aquí hay muchos malos conceptos. El primero es que la gente dice Puerto Rico no puede hacer negocios por su estatus político territorial. Puerto Rico no puede hacer negocios con el mundo. Eso no es cierto. Lo otro es que, ¿verdad? Se dice mucho, por la ley de cabotaje, no podemos hacer X o no podemos hacer Y. Y no podemos desarrollar nuestra economía. Sin embargo, si fomentamos lo que es la industria de servicios, lo que es consultoría, todo lo que es intangible, inclusive esto mismo, un podcast, es un mercado, es un producto, que ahora mismo tú lo tiras por internet y el mundo completo lo puede ver. Imagínate que tú tengas de momento una audiencia de 200,000, 300,000, 500,000 personas, tengas auspicio de Turquía, tengas auspicio de Estados Unidos, de Puerto Rico. O sea, de momento tu dinero entra de todo el globo, ¿ves? Al igual que tenemos entonces en el desarrollo de tecnología, lo que son los videojuegos, las aplicaciones. Todo esto son cosas que se pueden trabajar en Puerto Rico, ofrecerlas y que se han trabajado en otras partes del mundo. Escocia, que estaba de rodillas, siendo parte del Reino Unido, o sea, el norte de Irlanda, Escocia, son parte del Reino Unido con Inglaterra. Escocia estaba en una posición económica bien mala hasta el año 2004, cuando deciden inaugurar varias universidades de videojuegos, porque detectaron e identificaron que la gente compraba más videojuegos que música. Era un income billonario. Ahí tiene. Y en más o menos 12 años, en este momento, la última votación en Escocia, ha salido el partido independentista con mayoría absoluta en ambas cámaras, y ahora están solicitando por segunda vez la independencia del Reino Unido, con plata en sus arcas. Ahí está la diferencia. Con lo único que le faltaba era solamente identificar los fondos para las pensiones, porque al no ser independiente dependen de Inglaterra, y como Inglaterra estaba en el proceso del Brexit, te explico todo esto para que veas que lo que estás planteando no es un disparate, sino locura, es real. Que es algo real. O sea, para que entiendan de que, por ejemplo, una industria de tecnología y de punta como son los videojuegos, le puede dar tanto income a una región
como para querer separarse de una unión a la que no quieren pertenecer. Exactamente. Porque, mira, lo que es la industria de servicios, para que tengas una idea, estamos hablando de 15 trillones al año. Es la industria más grande En el mundo. en el mundo. Y cuando dice al año. servicios, porque la gente no entiende Todo servicio, ¿qué es servicio? Todo lo que es intangible, una consulta. Ejemplo, yo tengo una empresa de sistemas de información, ¿verdad? ¿Qué hace tu empresa? Yo no manufacturo los equipos, yo los instalo, yo los configuro. Ese servicio, si a mí me llaman de Inglaterra, yo me monto en el avión, yo voy allá, proveo el servicio, me dan el cheque, regreso a Puerto Rico. En mi caso, voy a Banco Popular, deposito y ese dinero se queda aquí porque yo vivo aquí. ¿Ves? Mis hijos estudian aquí. Entonces, eso es lo que hay que fomentar. Versus lo que hay, que es empresas que vienen a Puerto Rico que pagan prácticamente 4% o menos de taxes y a veces uno se pregunta... Y se llevan el dinero. Y el cash se va de Puerto Rico, ¿correcto? Exacto. O sea, tú lo estás proponiendo... Desarrollar nuestras industrias propias. Okay. Entonces, volvemos, como es un margen de ganancia alto. O sea, pónganse que la gente piense esto. Esto es otro ejemplo que a mí me encanta dar. Facebook es un producto intangible. Eso está en internet. Sí, por la vida. Eso lo hubiese hecho un puertorriqueño. En Puerto Rico tendríamos una empresa que genera 22 mil millones al año. 22 billones al año. Entonces, Facebook, Google, Apple son empresas. O sea, no estamos hablando de un país. Estamos hablando de una empresa X o Y que si desea, hace un cheque y paga la deuda completa del país. ¿Entiendes? O sea, el dinero está, el dinero existe. Tenemos que participar en esos mercados. ¿Ves? Y entonces por eso es que yo me enfoco y yo no estoy diciendo... ¿Y tú crees que Puerto Rico está capacitado y tiene empresas de servicios, como tú mencionas, para poder vender su servicio al exterior? Pues mira, sí las tenemos, pero obviamente por eso yo hablo de que hay que desarrollar la industria. O sea, esto no es hacer una promesa de crear empleo. Estoy hablando de desarrollar industrias completas, crear industrias para que se puedan crear, o sea, para que se pueda fomentar una economía autosustentable. Y eso va de la mano, obviamente, con la educación. Para poder ser los mejores, pues tenemos que educar a nuestros niños, tenemos que hacer un intercambio de conocimiento entre países, tanto que nuestros estudiantes vayan al extranjero, estudiar en los mejores lugares, y que los extranjeros vengan a Puerto Rico para que haya ese knowledge transfer y entonces empezar a trabajar, fomentar esa capacidad y ir aumentando para ser más competitivo. O sea, esto no ocurre de un día a otro. Pero a eso es lo que voy y a eso es lo que me refiero cuando hablo de desarrollar esta industria para que Puerto Rico esté top tier. Entonces podamos competir en el mundo y podamos entonces desarrollar 500, 1000 empresas que se dediquen a este tipo de servicio y que vengan otras empresas de otros países y quieran estar aquí. Pero, en este caso, por ejemplo yo, que yo no creía en la 936, pues yo digo, si tú vienes a Puerto Rico a crear una empresa, está bien, pues eso es empresarismo, pero tienes que asociarte con puertorriqueños. ¿Ves? Tienes que tu empleomanía, el 60% tiene que ser puertorriqueño. Entonces tú le puedes exigir a estas empresas. Versus ahora mismo tú tienes, por ejemplo, la ley 2022 que le da una exención completa contributivamente hablando. Y entonces estamos dejando de ganar. Porque pues, la gente dice, no puedes decir perdiendo. Pues estamos dejando de ganar miles de millones de dólares. Entonces... O sea que tú lo que me estás diciendo es que si, vamos a decir... Si una persona que vive en California, un americano que está en California, decide venir a Puerto Rico y dice, me encanta Ocean Park. Uh-huh. Y esa persona se dedica a hacer software para Apple. Vamos a decir, para Apple. Y dice, coño, en vez de estar pagando casi 50% de taxes en California, me mudo a Puerto Rico, me compro una casa que los precios son bien bajos frente a la playa, produzco y hago todo mi industria de conocimiento la pongo mirando al mar, uh-huh. En Puerto Rico, en San Juan, en Ocean Park, en una de las mejores playas del planeta Tierra, y mire, dice, ¿cuánto pagaría de taxes acá?
Nada. 4%. Un 4%. El caso, y no estoy hablando de fantasías, estoy hablando de casos que existen. Hay He casos. conocido gente en la playa que han hecho eso. Sí, yo conozco personas. Tú le dirías a esa persona, por ejemplo, sería... Esto es una contrapropuesta que te hago. Vamos a decir que quiero aportar a tu propuesta. Vamos a decirle, bueno, tú puedes venir a Puerto Rico a pagar el 4% de tu income, de taxes, ¿no? Pero te exigimos que pongas por lo menos $2 millones en el banco. Eso es una forma de hacerlo. Que tengan reservas, que tengan que depositar aquí. O sea, que tengan que tener una cuenta local. Tú puedes exigir que se asocien con algún puertorriqueño. Porque que era a lo que iba. Yo conozco un ejemplo. Que la persona vino actually de California. Monta la empresa aquí. Pero todos sus empleados están en Estados Unidos. O sea, que solamente monta headquarters aquí. Entonces, ¿quién vela eso? ¿Quién regula eso? ¿Ves? Bueno, le deberías preguntar al ex gobernador Fortunio, que fue el que impuso, el que trabajó esa ley, ¿no? Habría que, de hecho, le hacemos la invitación pública al gobernador Fortunio, si quizás ve este podcast, este webcasting, a que venga. No tiene que venir, no se preocupe, lo podemos hacer por Skype desde su casa y que nos explique realmente cuál fue el propósito de la ley 2022. Pues yo fui a un foro en el 2018, si no me equivoco, donde estaba, se me escapa el nombre, él fue presidente de la asociación, Gustavo, no me acuerdo ahora el apellido. Él fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y entonces habían otras personas. La cuestión es que allí dijeron que cuando esta ley se trabajó en el 2012, no se usó ningún estudio, ninguna estadística. O sea, esto fue algo que se hizo casi al azar y entonces no se ha mantenido constancia. Que ese es uno de los problemas que tiene Puerto Rico, que aquí se aprueban medidas que afectan a la política pública. Tiene que ser para el bienestar del colectivo. El trabajo del legislador, vamos a hacer esto claro, el trabajo de un legislador es crear, enmendar o derrogar política pública para el bienestar del colectivo. ¿Ves? Y eso se supone que se haga a través de estudios, análisis, data. Y eso es lo que nos va a llevar a tomar la mejor decisión para la mayoría. Si tú quisieras buscar data ahora de Puerto Rico, ¿dónde la buscarías? Bueno, es más, el mismo Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, tú vas a solicitar información y muchas veces no tiene. Ok, lo están escuchando, ¿no? O sea, estamos confrontando esa cuestión. O sea, los partidos políticos tenemos que realmente esforzarnos, además de las propuestas, esforzarnos en la ejecución, en la supervisación y en el recogido y el censo de data científica para saber qué leyes hacen falta fortalecer y qué leyes hacen falta promulgar. ¿Sabes? ¿Qué funciona y qué no funciona? Porque ahora mismo, probablemente en aquel momento, la ley 2022 había generado menos de 1,800 empleos. Y eso fue para el 2018, que ya lleva 6 años. Entonces, si tú me decías a mí que una ley en donde dejamos de ganar miles de millones de dólares ni siquiera genera 2,000 empleos, pues no hace falta. No cumplió el propósito. ¿Ves? Entonces, ¿qué otras propuestas tú tienes en mente que te preocupan y que te gustaría? Para ayudar el proceso de desarrollo de industria en Puerto Rico, también yo creo que se tienen que flexibilizar los permisos. Entonces, crear un sistema de permisos provisionales. Porque conozco de casos que prácticamente han tenido que alquilar un local 8, 9, 10 meses, un año, antes de poder abrir las puertas de su negocio. Todo para poder cumplir con los procesos. ¿Cuánto? 8 meses, 10 meses. O sea que yo estaría... ¿Puedes levantar un poco más tu micrófono para que se escuche un poquito más? Ahí. Disculpa. O sea que yo, si quiero poner, vamos a decir, quiero poner un restaurante. ¿Ok? Que es lo que está ahora fluyendo. Tenemos más allá de la pandemia, que abren, cierran, o sea, pero vamos a hablar como si antes de la pandemia. O sea, la gastronomía en Puerto Rico se ha desarrollado... Está explotando. Explotó en todas las esquinas y a un muy buen nivel, a nivel internacional, con chefs que estudian en otras partes del mundo y aquí mismo, y ejecutan sus menús de una forma sorprendente, con todas las variedades de todas partes del planeta Tierra. Ok, vamos a decir que yo quiero poner una churrasquería, porque soy
o sea, yo soy argentino-riqueño. Claro, claro. Y digo, bueno, ok, vamos a ponerlas. Voy a invertir más o menos lo que se invierte en un restaurante. Vamos a hablar entre 50.000 y $250,000 de pesos. Ujú. Y yo tengo que esperar de 6 a 8 meses en Puerto Rico. Mínimo. Mientras tengo que seguir pagando la renta del espacio comercial, la luz del espacio comercial, el agua del espacio comercial, la empleomanía, Ujú. para poder que... Entonces, cuando tú abres las puertas, abres en pérdida. Díganme ustedes, ¿Eh? que me conteste alguna de las personas que están en el gobierno, en la oposición, en las alcaldías. Si ustedes, si ustedes con estos términos y estos lapsos de tiempo abrirían un comercio con 8 meses, 6 a 8 meses. No es viable. ¿Qué harías entonces? Serían Pues entonces, permisos permisos provisionales. Claro, usted quiere montar un negocio. Obviamente uno se tiene que enfocar en ciertas industrias. En este caso, por ejemplo, yo que quiero desarrollar la industria de servicios, pues hay que buscar incentivar a las personas. Pues podríamos arrancar con, si quieren montar un negocio de naturaleza de servicio, pues entonces vamos a flexibilizar los permisos para que puedas abrir las puertas. Te doy 6 meses. Yo te voy a dar 6 meses. Yo gobierno. Te voy a dar 6 meses. Ábrelo. Empieza a ser chavo. Empieza a generar. En 6 meses yo voy a enviar a alguien, te vamos a evaluar y en base a eso te podemos extender o ahí pues te empezamos a facturar. ¿Ves? Una pregunta, Es más justo. ¿En las empresas de servicio también está este problema de esta extensión del tiempo para poder abrir? Claro, en todo. En cualquier todos los negocio. renglones. En Puerto Rico, si tú no tienes pala, tú no haces nada rápido. ¿Y pala qué significa? Vamos a explicarle a la Pala gente. es cuando tú conoces a alguien de un partido que esté conectado a un nivel de alta jerarquía que te ayuda entonces y te facilita los procesos. Eso es parte de por qué hay que diluir el poder de los partidos y por qué hay que romper con el partidismo. Porque entonces no son procesos justos. Con la partidocracia. La partidocracia. Exactamente. Entonces, al flexibilizar los permisos, pues entonces le brindas la oportunidad. Mira, cuando yo hice la tesina para la maestría por Project Management, una de las cosas que me di cuenta, en Puerto Rico no se fomenta la longevidad de los negocios. Entiéndase, la mayoría de los negocios que abren en Puerto Rico cierran de 3 a 5 años. Ahí fue que se me ocurre la idea de los permisos provisionales, porque entonces los municipios y el Estado, mira la lógica que usan hoy. Yo te facturo, yo te cobro, soy un peso para tu negocio, pero tú vas a cerrar en 5 años, como mucho. El 70%. Versus, mira mi lógica, yo gobierno te facilito. Tú creas economía, tú creas empleo. Y tú, como no fui un peso y te ayudé, pues entonces tú me estás pagando, o sea, tú vas a tener un negocio 15, 20, 30, 40 años versus sacarte impuestos por 5 años, pues entonces estamos hablando que por 20, 30 años vas a aportar al país, ¿ves? Por eso es que yo hablo de permisos provisionales. Ok. ¿Qué otras preocupaciones tiene Alex Torres? Para seguir en esa línea, otra de las cosas que yo propongo es eliminar el impuesto al inventario. Como todo el mundo sabe, Puerto Rico es una isla. Explícanos un poquito qué es el impuesto al inventario. Pues mira, vamos a decir que tú tienes un negocio de bicicletas. Sí, de bicicletas. Las bicicletas se hacen en China y vienen y llegan a Puerto Rico. ¿Y cómo funciona lo del stock? Estás pagando un impuesto por mercancía que está sentada. Mientras más mercancía tú tienes, el gobierno te va a facturar 1%. Mercancía que todavía no se vendió. Exacto. Y que ya pagó taxes al entrar. Y pagó, exacto. O sea, la mercancía ya pagó los arbitrios, que le llaman aquí, pero son impuestos. Son impuestos. Para poder entrar a Puerto Rico. Entonces, estás penalizando a un negocio en una isla, que obviamente se tardan las cosas en llegar. Estás penalizando por tener inventario. Por eso es parte de las situaciones que tenemos en las emergencias, que nos quedamos sin mercancía rápido porque los comerciantes no quieren tener inventario para evitar ese costo. ¿Entiendes? O sea, tú estás, al final del día penalizas al constituyente, penalizas al pueblo. Entonces te cobran por inventario, pero después además te piden el IBU. Claro. O sea, que te cobran por inventario. Te cobran en la entrada, te cobran por tenerlo y te cobran cuando lo vendes. Escucharon bien, ¿no? O sea, si quieren poner un negocio hoy en Puerto Rico con la base legal que existe, ¿ok? La base legal que formula,
¿ok? La Cámara de Senadores y los representantes en Puerto Rico, en el Capitolio, esa base legal está llevando al comercio a Puerto Rico a desilusionarse, a no querer abrirlo, porque los permisos no llegan, porque me cobran por stock, por almacenar, me cobran a la salida con el IBU, hablando de que el IBU, o sea, el IBU sería como el IVA de otros países, el impuesto al valor agregado, pero aquí sería el impuesto al valor, vayamos a ver qué es la letra U, pero es 11 punto, ¿cuánto es? 11, de ventas y uso, creo que. De ventas y uso, de 11 punto algo, el más alto de todo Estados Unidos, siendo un territorio, siendo un estado libre asociado. Es 10.5 estatal y el 1% municipal. Entonces, otra cosa que propongo es el dinero el gobierno está a falta de cash flow. Las grandes empresas tienden a tardarse en pagar el IVU. Entiéndase los Walmart de la vida, ¿verdad? Los Costco. Tienden a tardarse en... No es que no lo paguen, no estoy diciendo que no van a pagarlo. Estoy diciendo que se tardan, por ende hay un problema de cash flow. Pues una de las cosas que propongo es que el IVU, cuando se facture al momento lo que es del negocio, digamos, hizo una compra de $100, pues va a pagar $111.50. Pues $100 van a la cuenta de Costco y esos $11.50 van por una cuenta directamente a las arcas de Hacienda. Y esto sería bien fácil, una preguntita. O sea, esto sería una buena pregunta para los directivos de Evertec, que es la compañía prácticamente madre, sola compañía que hay en Puerto Rico. Me imagino que tiene que haber alguna más, que es la que se encarga de toda la facturación electrónica, por ejemplo, del Banco Popular. ¿Ok? Entonces, siempre me hice la pregunta, ¿por qué el IVU tiene que quedarse? ¿Por qué el IVU no puede ser discriminado y puede entrar directamente a Hacienda? Pues a eso mismo va entonces mi propuesta y ya sé que se puede hacer. Tú tienes totalmente acierto de que esto se podría hacer. Es fácil. O sea, una pregunta, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque tú tienes conocimiento en sistemas y todo eso. ¿Cómo facturo? ¿Cómo hago yo para que pase mi ATH y esa plata no se la quede el comerciante y llegue directamente a las arcas del gobierno? Pues nada, eso obviamente a nivel de programación, simplemente tú aplicas que if tal condición, que en este caso la condición es IVU, pues entonces va a ir a X arca. O sea, esto es nivel de programación, esto es algo sencillo, esto no es algo... Escucharon, ¿no? Vamos a repetir de nuevo. Esto es una programación de lo más sencilla. Nadie podría estar dando acá, ni los políticos, ni no voy a mencionar la compañía porque hay varias compañías. 5 líneas de código. 5 líneas de códigos permitiría que Hacienda tuviera el recaudo del IVU directo a sus arcas. Entonces, ¿por qué tú crees que no se hace? Eso, digo, obviamente. ¿Qué es lo que tú... Los grandes intereses. ¿Cuál sería el gran interés? Bueno, que yo te diga, mira, gobierno, yo soy Walmart y voy a ser de Walmart. Mira, Alex, trata de no hacer esa programación porque nosotros con esa plata la ponemos a trabajar, la pagamos un mes tarde y con lo que ganamos de la plata, te garantizo que te voy a seguir manteniendo los empleos en Puerto Rico. Llegaste, te contestaste. Así mismo es. Así mismo es. Lo escucharon, ¿no? No hay mucho truco, es una cuestión es una cuestión de poder. En el 2017, un poco antes del huracán, se publicó un estudio, que recuerdo que uno de los profesores fue el doctor Segundo Castro. Se denotó que el 50% a nivel de impuestos, el 50% se pierde. Es una economía subterránea. De esta forma, ese 50% se puede recuperar, al menos arrancando el 25%. O sea, ¿Se sabe cuánta plata será? Bueno, verdad que no tengo el número, pero son miles de millones. Ok, esto es para entonces para los estudiantes de periodismo y los periodistas que tenemos en el ámbito local, para que averigüen cuánto factura Hacienda de IVU y cuánto podría facturar si ese ingreso, ese impuesto al valor, ese IVU entrara directo a las arcas a través de una programación de 5 líneas. If condición
Ahí lo tienen. Y ahí tuvieron una clasecita de programación gratis acá por Alex Torres. Tú sabes. Y entonces así tú levantas las arcas y de ahí tú puedes empezar. Porque la gente dice, por ejemplo, yo que hablo también que el Departamento de la Policía de Puerto Rico necesita más recursos. Esto es algo obvio. Y más policías. Tú sabes. Necesita más policías y los policías necesitan más adiestramiento, necesitan más recursos. Y entonces, pues ¿de dónde vas a sacar los chavos? Los chavos están. Es que se están perdiendo. Y entonces, pues, es una manera de recuperar, crear, añadirle a las arcas para los programas que hacen falta. Obviamente eso tiene que también ir amarrado a programas anticorrupción para que no se roben el dinero o no se pierda el dinero a nivel gubernamental, pero ya esos son otros 20 pesos. Ok, Alex Torres, vamos a ir directamente a lo de las elecciones. ¿Cómo la gente puede votar por ti? Pues mira, hasta el momento, porque casualmente tengo una demanda en contra de la Comisión Electoral. Pues, ¿Tú también? Yo también. O sea, no hay nadie. Aporto a la crisis de la Comisión Electoral. Habría que pensar, me gustaría hablar con el director de la Comisión Estatal de Elecciones para preguntarle por qué hay tantos casos con los partidos que se están inscribiendo, los partidos nuevos y los movimientos nuevos, los candidatos independientes, ¿por qué? Irónicamente, porque es una agencia antidemocrática. Así de sencillo. Y en mi caso, ¿verdad? Para contestarte a la pregunta, al momento soy un candidato por a nominación directa, que es write-in. Quiere decir que van a tener que escribir mi nombre. Pues ahí tienen el nombre, Alex Torres. Debe ser fácil, pero bueno, sé que es un trabajo que hay que hacer. Hay que salir a las calles, hay que promocionar, poner a la gente a practicar. Si quisieran ver también información de Alex Torres, aquí les estoy poniendo, aquí tienen Alex Torres 2020 Alex Torres 2020 en Facebook. Voy Instagram, a bajarlo, Twitter, denme un segundito, ahí estamos, ahí lo tienen. Pero sí. 8 minutos y 46 segundos no puedo respirar, eso tiene que ver, me imagino, con Black Lives Matter, ¿no? Exacto, sí. Con el caso que pasó en Estados Unidos. Pero ahí tienen el portal de Alex Torres, Senado 2020 Puerto Rico, y hay un montón de información. Sí, tengo muchos lives, también pueden ir a www.senado2020.com, pueden ir a la parte de propuestas y entonces ahí directamente pueden ver los videos que tienen que ver con lo que estamos hablando. También otras cosas que sé que, ¿verdad? A falta de tiempo, pero también yo tengo y de hecho soy el único candidato que ha propuesto un modelo económico nuevo para el sistema de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo sería eso antes de irnos? Pues mira, la manera más sencilla, a través de su propiedad intelectual, la UPI genera, o sea, el sistema UPR genera mucha propiedad intelectual. Patentes. Pero no se licencian. ¿Por qué? No sabemos, no sé. Esa pregunta yo la he estado buscando. O sea, he estado buscando la contestación. Sin embargo, cuando tú hablas con otras instituciones grandes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, todas tienen algún tipo de programa en donde se traduce, ¿verdad? La academia, o mejor dicho, se integra la academia con el sector privado y hay un intercambio tanto económico como de conocimiento. Y entonces, pues a través de esta propiedad intelectual se pueden generar ingresos y yo creo que el sistema sería autosustentable. La grandiosa Universidad de Puerto Rico. Grandiosa porque lleva un montón de años y ya tiene facultativos de primer nivel. Uh-huh. Muchos de los estudiantes que van ahí son absorbidos por la NASA. Muchos estudiantes de ingeniería. O sea que de ahí salieron gente que crearon 12 patentes de medicamentos. No me voy a cansar de decirlo. Puerto Rico en los años 70 tenía y poseía 12 patentes de medicamentos. O sea que su capital humano tiene un valor y un conocimiento bien elevado para llevar empresas de primer nivel de tecnología de punta hacia adelante. Uh-huh. No hay razón por qué esto no suceda. Y ahora nos enteramos que las patentes que se están registrando en la Universidad de Puerto Rico se quedan ahí y no se comercializan. Entonces, pues a través de este programa de comercialización se pueden traer fondos nuevos que no dependemos de fondos federales ni impuestos. Estamos hablando de que el sistema puede generar sus propios ingresos. Ok, les voy a dejar 20 segundos. Alex Torres, te voy a poner en pantalla a ti solo. Quiero que le hables a la gente por qué deberían votarte. Ahí estás.
Bueno, nada, la realidad es, mi gente, todos sabemos ya las situaciones que están ocurriendo en el país. Todo el mundo sabe la corrupción rampante, todos queremos la diferencia. Tenemos que no solamente votar por candidatura, o sea, a nivel mixto, usted tiene que escoger candidatos para promover la democracia, pero también tiene que ser participativo de la política. No, es un error decir no voy a votar, es un error decir no voy a sacar la tarjeta, porque entonces le seguimos dejando el poder a los que están allá arriba. Ahí tienen de los candidatos jóvenes a quienes vamos a estar entrevistando. No solamente vamos a estar entrevistando a personalidades del mundo político. Mañana estamos casi 100%, vamos a poner 99% seguro, vamos a tener al candidato por el Partido Popular Democrático que va a estos momentos a las internas. Eduardo Batia va a estar acá con nosotros en el Cuadrado Gris, en Veo Veo. Así que aquí tienen los jóvenes de Puerto Rico que están, vamos a decirlo de esta manera, que están comprometiéndose con el futuro de Puerto Rico y que se están presentando de forma independiente, están presentando sus candidaturas para activar desde adentro del cuerpo político y social de Puerto Rico para poder mejorar lo que haya que mejorar y llevar adelante a esta isla que todos amamos, ¿no? Muchas gracias por estar acá, Alex Torres. Ahí vamos con música. Y vamos con imágenes de la hermana República de Brasil. Gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros. Quédense atentos a las páginas de Veo Veo y el Cuadrado Gris y la mío personal en Facebook. Esos son nuestros centros de reunión para informarles las entrevistas que estamos realizando en esta programación versátil, poco frecuente. Mañana tenemos a Eduardo Batia y además seguimos con los conciertos de música clásica, el Coqui Fest de la gente de Ópera Coquí. Todo esto pasando de forma independiente. Esto es Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico, para el mundo. Gracias por estar ahí.